El tema que se va a exponer en esta hora se llama examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5, del versículo 21 al versículo 24. Y yo se lo voy a leer. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará, dice la palabra hermosa que el Señor nos trae en esta noche. ¿Cuántos estamos agradecidos por esta palabra? ¿Cuántos estamos agradecidos? Amén, todos estamos agradecidos. Y el contexto de este versículo es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, va a Tesalónicas, va y predica el evangelio en las sinagogas. Y dice la escritura, nos narra, ¿verdad?, en el capítulo 17 de Hechos, que cuando empieza a predicar el evangelio, dice que muchos judíos y griegos vinieron al conocimiento de Cristo. Pero cuando el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio, hay muchos convertidos, dice la palabra, ¿verdad? Muchos convertidos a los pies de Cristo, porque Pablo les predica de un Cristo que va a ser sufrido y les predica de un Cristo que va a ser resucitado. Me ponía a pensar, ¿verdad?, todo lo que el apóstol Pablo hizo en ese lugar, pero que también él recibió persecución a causa de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Al punto que dice que los judíos que no se convirtieron al Señor empezaron a sentir envidia por lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en ese lugar. Y empezaron a buscar hombres malvados para que se levantaran contra el apóstol y poderlo sacar y acusarlo ante las autoridades de ese lugar. Pues el apóstol Pablo tuvo que salir para irse a otros lugares, y uno de ellos fue Berea, como dice la palabra, en Hechos capítulo 17. Ese lugar donde Pablo estaba predicando era un lugar lleno de idolatría y lleno de muchos falsos maestros, lleno de doctrinas equivocadas, contrario a la escritura que el Señor nos ha dejado a nosotros y le había dado a ellos. Podemos ver cómo el apóstol Pablo prepara aquellos tiempos para venir a prepararnos en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Amén. Amén. Como introducción, el apóstol Pablo estaba preocupado por su amado rebaño, un rebaño al cual exhorta para que sean solícitos en escudriñar la palabra y no ser engañados en actualidad, En la actualidad estamos corriendo los mismos peligros, siendo llevados por vientos de doctrina que no calzan con los escritos en el manual de la vida que es la palabra. Así que el apóstol Pablo le escribe, ¿verdad?, cartas a los tesalonicenses y les dice que examine todo lo que a ellos les están predicando. Examínalo todo, le dice el apóstol Pablo. Retén lo bueno, le dice. ¿Por qué le dice retén lo bueno? Porque Pablo sabía, ¿verdad?, que había muchas situaciones difíciles de falsos profetas en esos lugares. Pablo se preocupa porque él deja un rebaño tierno en ese lugar a causa de la persecución. Y vemos cómo la maravilla del Señor hace de estas personas judíos que se entregaran verdaderamente a Cristo. Por tal motivo el apóstol Pablo les escribe exhortándolos a ellos y en pocas palabras les dice: es necesario que escudriñen la palabra para que no sean engañados por los falsos maestros que están en ese lugar. Así que es lo mismo que el apóstol nos dice a nosotros en esta hora. Los tiempos, amados hermanos, son muy peligrosos. Y si nosotros no estamos apegados a la palabra y escudriñando la palabra, nosotros podemos caer en las mismas situaciones
que estaban en los tiempos pasados. Así que el primer aspecto a compartir con ustedes es: el pueblo de Dios está llamado a escudriñar las Escrituras para estar preparados y para examinar, amados hermanos, todo lo que se nos predica del Evangelio de Jesucristo. Así que, ¿qué significa la palabra escudriñar? La palabra escudriñar significa buscar, explorar y examinar detenidamente. Muchas veces nosotros agarramos la palabra, pero la leemos como quien lee un periódico. Pero el Señor no es eso lo que quiere en nuestra vida el día de hoy. Él quiere que nosotros escudriñemos la palabra, porque escudriñar nos lleva a escarbar qué es realmente lo que el Señor quiere darnos a nuestra vida. Él no quiere que nosotros tengamos una Biblia guardada para sacarla solamente el día que nosotros venimos a este culto. Nosotros necesitamos estar preparados para profundizar lo que el Señor quiere darnos. ¿Y qué tenemos que hacer? Agarrar una libreta y un lápiz, sentarnos, orar primero y decirle: Espíritu Santo, ¿qué vas a revelarme tú a mi vida a través de la palabra? Y yo le digo que cuando usted se levanta de una mesa después de haber escudriñado la palabra, Dios da revelaciones tremendas a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos cuidado y que el Señor pueda ayudarnos a defendernos, porque los tiempos son peligrosos. ¿Cuáles son los resultados de conocer la palabra? ¿Cuántos creemos que tenemos resultados favorables cuando conocemos la palabra? Amén, claro que tenemos resultados favorables. Y dice: a través de escudriñar la palabra de Dios nos da la capacidad de discernir sobre los engañadores de estos tiempos. Y quiero leerle lo que dice Mateo 24, del 4 al 5. Dice la palabra: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. ¿Sabe qué? Los siervos estaban preocupados por la destrucción del templo, pero ellos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Y el Señor habla en aquella época para presentarse ahorita, en estos momentos, y decirnos: tengan cuidados, porque vendrán muchos engañadores diciendo: yo soy el Cristo. Le dice el Señor a su siervo, y es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Vienen o estamos en peligros muy eminentes el pueblo del Señor. ¿Y por qué corremos esos peligros? Porque no estamos escudriñando la palabra del Señor, que es realmente a lo que mi Padre a nosotros nos lleva día con día. Y segunda de Timoteo 4, del 3 al 4 dice: porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído y se volverán, dice, a las fábulas. Estamos en tiempos bien difíciles, amados hermanos, donde estamos viendo que muchos dicen: a mí el Señor me mandó, a mí el Señor me dijo, cuando realmente no ha sido el Señor el que le ha dado la palabra, sino que estamos muchas veces inclinados a palabras que no vienen conforme a lo que está escrito, al manual de la vida que el Señor nos ha dejado. Por eso es tan importante que en esta noche podamos irnos convencidos que necesitamos amar su palabra y comer día a día de ella, porque la estamos necesitando. Y sabe, la Biblia tiene que ser el filtro por donde usted pase todo lo que aún aquí se le predica, todo lo que usted va a escuchar fuera. Usted tiene que estar preparado a través de la palabra y pasarla por ese filtro para saber si lo que a usted le están hablando viene conforme a la palabra. Muchos engañadores hay en este tiempo y hemos conocido situaciones difíciles donde esas personas dicen: Dios me dio una palabra para usted, venda su casa y deme el dinero de la venta. Y sabe, mucha gente ha caído en estas situaciones difíciles.
Aún el apóstol, ¿verdad? Cuando estaba en la transfiguración con el Señor Jesús, hay una palabra tan hermosa que nos dice en 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atento, como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol tiene una bendición con el Señor Jesucristo. Y aún en la transfiguración, el apóstol Pedro, si leemos el versículo 17 y el versículo 18, dice en pocas palabras el apóstol, yo vi algo hermoso, estuve con el Señor, dice, pero tengo convicción que aún de las experiencias que yo he tenido, le dice, aún de esas experiencias maravillosas, puedo decirte que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la Biblia. Es la Biblia lo más seguro donde usted encuentra la verdad que cada uno de nosotros necesitamos diariamente. Así que yo quiero dejar en su corazón el día de hoy que la Biblia sea el filtro por donde usted tenga que pasar lo que a usted le están predicando del Evangelio de Jesucristo. Muchas veces nosotros creemos a todo lo que nos dicen, pero ¿por qué lo creemos? Por falta de conocimiento. ¿Por falta de qué, pueblo? Por falta de conocimiento. Y yo puedo preguntar en esta hora, ¿hace cuánto usted no tomaba la palabra para poder alimentarse diariamente? ¿Hace cuánto no tomaba la escritura para poder ser fortalecidos y preparados en el mundo que realmente nosotros estábamos? Dice la escritura en Hechos 17 que después de que Pablo sale de la persecución, va a un lugar llamado Berea. Dice la palabra que Pablo entra a ese lugar, a las sinagogas, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y dice que aquella gente estaba atento a lo que Pablo y Silas le predicaban el Evangelio de Jesucristo. Y sorprendente y maravilloso este ejemplo que el Señor nos deja en nuestro diario vivir, porque dice la palabra en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para saber si les estaban diciendo la verdad. Yo pregunto en esta hora, ¿somos de las personas que cuando llegamos a casa agarramos la palabra o agarramos el bosquejo que nos expusieron y le decimos, Señor, verdaderamente fue tu palabra apegada a lo que nosotros recibimos en esta noche? ¿Por qué muchas situaciones hay en la actualidad? Porque nosotros no queremos disponernos a comer del manjar que el Dios nos ha dejado en nuestra vida. Y podemos decir, mi Biblia está nueva. Hermano, ¿por qué está nueva la palabra? Porque no la hemos sacado de donde la tenemos guardada. Y sabe que hoy que yo estaba ahí sentada, yo le decía al Señor, Señor, gracias por cada discípulo que se matriculó este año 2023 para poder aprender más de la palabra. Y aunque muchas veces nosotros sintamos miedo de entrar al discipulado, yo quiero decirle que el Señor lo está preparando para que usted y yo vayamos a otros lugares a dar la preciosa escritura que el Señor nos ha dejado en esta noche. El Señor quiere que nosotros seamos como los de Berea, que vengamos y con una actitud correcta escuchemos lo que nos están predicando. Porque la palabra dice que ellos estaban atentos a lo que Pablo y Silas le predicaban. Yo le pregunto, ¿usted está atento en las prédicas anteriores a lo que todas las autoridades que se suben aquí le dan un pasto? Y no le dan un pasto seco, le dan un pasto fresco.
Pero el Señor le dice: ese pasto fresco que has recibido hoy, yo te lo doy para que sigas sacándole el jugo, para que sigas escudriñando y puedas darte cuenta que yo quiero enseñarte más revelación, iluminación de la palabra a nuestro diario vivir. El Señor nos trae y nos lleva para cosas hermosas en la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero compartir con ustedes que hay muchas consecuencias cuando nosotros no leemos la Escritura. ¿Algún día a usted le ha tocado quedarse callado, amado hermano, cuando le están dando una palabra y usted no sabe qué responder? ¿Se ha quedado callada usted? ¿Me he quedado callada yo? Por la falta de conocimiento. Pero sabe que el Señor nos dejó establecido, y los que determinamos somos nosotros en esta hora, si buscamos realmente lo que nosotros necesitamos. Falta de conocimiento de la Biblia nos trae consecuencias, y mire, son consecuencias muy difíciles en nuestro diario vivir. Situaciones de las cuales realmente nosotros nos lamentamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos determinamos en escudriñar, no vamos a tener una estabilidad congregacional. Si usted, amado hermano, no está pegado a la palabra, usted no va a poder crecer. Usted no va a poder estar en un lugar. Y sabe, es muy difícil ver muchas personas en diferentes lugares congregándose. ¿Por qué? Porque la palabra está dormida en cada uno de nosotros. Esos son los peligros difíciles. Ahora yo le pregunto, si usted, amado hermano, hace sus 3 tiempos de alimento, desayuno, almuerzo y cena, en 3 lugares diferentes de comidas rápidas, yo le voy a decir que si usted se enferma, no va a saber qué restaurante de esas comidas a usted le hicieron daño. Entonces, eso es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo saltamos de una congregación a otra, usted nunca va a tener una estabilidad, amado hermano. No va a tener una estabilidad. ¿Por qué? Porque usted está solamente por emociones. Usted no puede correr tras un hombre. Usted tiene que correr tras Cristo Jesús, el que le ha dado vida eterna, el que le ha dado la palabra, amado hermano. Y es muy difícil, amado, ver que los siervos estuvieron un tiempo en este lugar, pero no tomaron raíces profundas, porque se llevaron por sus emociones, por sentimientos engañados, tras hombres carnales. Y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a que nosotros estemos parados en la roca que es Jesucristo, porque el hombre le va a fallar. El hombre le va a fallar, hermano. El hombre le va a fallar. ¿Y sabe qué? Esta casa es una casa llena de mucha presencia del Espíritu Santo, llena del crecimiento. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros seamos diferentes. ¿Qué pasa? Otro aspecto importante: creemos a todo lo que nos dicen. Nosotros nos dicen una cosa por acá, la creemos. Nos dicen una cosa por allá, la creemos. Pero nosotros, ¿en quién tenemos que poner nuestra mirada? Es en el autor y consumador de la fe. Y sabe, estas personas no tienen convicción, no saben verdaderamente quiénes son en Dios. Y usted podrá preguntar, ¿verdad? ¿Por qué la hermana salta de un lugar a otro y no es estable? Mi amado, no hay convicción. No hay un nacimiento genuino, porque quien nos da el nacimiento se llama Jesucristo a través de la palabra.
El segundo aspecto a compartir es abstenerse de hacer el mal, como dice Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Cuando el apóstol escribe esta carta, exhorta a los de Tesalónica, pero también les dice: necesitamos vivir como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos conocedores de la palabra, al punto que el apóstol Pablo se abstiene de todo lo de este mundo. ¿Sabe? El apóstol peleó contra falsas doctrinas, peleaba con los maestros y peleaba aún con los mismos pecados que de naturaleza humana nosotros tenemos. Pero él sabía quién lo había llamado. Yo le pregunto, ¿usted sabe verdaderamente quién lo llamó a usted? ¿Usted sabe quién lo llamó? Porque yo sí sé quién lo llamó. A usted lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. A usted lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. A usted lo llamó el Dios que no lo ha abandonado, que no la ha abandonado. A usted la llamó el Dios que cambia los corazones. A usted la llamó el Dios que está haciendo cosas grandiosas en su diario vivir. Por eso el apóstol Pablo escribe y le dice: es necesario que como hijos de Dios existan cambios radicales en cada uno de nosotros. Por eso 2 de Timoteo 4:7-8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, escuchen lo que dice la palabra, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y nosotros somos aquellos que estamos amando la venida del Señor. Nosotros somos aquellos que estamos siendo preparados día con día para tener cambios radicales en nuestro diario vivir. Porque sabe, sí se puede. Dios es capaz de hacer cambios. Dios es capaz de quitar lo que nos sirve de nosotros y poner cosas maravillosas para que seamos personas diferentes. ¿Para qué? Para que seamos personas diferentes. Y Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido por el mal, sino vence, dice, ¿qué dice? Vence con el bien. El apóstol nos da una cantidad de cosas a las cuales nosotros somos exhortados, pero también nosotros somos animados. Dios nos ha dejado la palabra para que nosotros podamos vivir de ella. Nosotros sabemos que en la vida de David hubo un pasado oscuro, un pasado tremendo en la vida de este varón. Por eso el Señor dice: abstenernos de todo mal. Y cuando el profeta Natán viene y busca a David, va con una parábola y le habla a David del hombre rico y del hombre de pobre. Y le está diciendo: yo te estoy hablando del pecado que cometiste con Betsabé, le dice. Pero hay algo tan maravilloso que a través de esa misma palabra, cuando Natán va, en 2 Samuel 12:9, aún David le decía: ese tal tiene que morir, le decía. Eso que hizo tiene que morir. Pero vemos algo tan maravilloso, que lo primero que le dice el Señor a David a través de la palabra: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por muerte la mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Hace una exhortación y le dice primero que ha tenido en poco la palabra del Señor. Mire, ahí no le dice, porque le habla por una parábola, y ahí no le dice: tú te metiste con Betsabé, la mujer de Urías Heteo, y lo mandaste a matar al frente de la guerra. No, Natán no le dice eso. Natán lo que le sale primero es con la palabra y le dice: ¿por qué has tenido, David, en poco la palabra de Jehová? Le dice: ¿por qué has tenido en poco la palabra? Y hoy el Señor nos quiere decir: yo quiero cambiar de cada uno de ustedes. Si en algún momento hemos tenido en poco la palabra del Señor y hemos hecho lo malo delante de Él, Él está hoy para limpiarnos
limpiarnos y para purificarnos y para santificarnos. Él no está para acusarnos, Él está para ayudarnos y levantarnos. El tercer aspecto, necesitamos que todo nuestro ser sea guardado, irreprensible. Y en 1 Tesalonicenses 5 del 23 al 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24 dice: fiel es el que os ha llamado y el cual también lo hará. Sabe, después de exhortar a los tesalonicenses, al final le dice: fiel es el que te ha llamado, le dice, y el cual hará cambios radicales en cada uno de ustedes. Y por eso dice que el Señor nos da la santificación, y la santificación es apartarnos para Dios. Así que usted en esta hora, yo le digo que ha sido apartado para Cristo. Y si en algún momento el diablo le ha dicho: tú no eres apartado para Cristo, yo quiero decirle: usted es apartado para Cristo. Usted es una piedra preciosa en las manos del Señor, el cual el Señor está puliendo para hacer cosas diferentes. Y aunque la gente pueda decir muchas cosas de usted, el Señor le dice: no, es que yo soy el que te estoy santificando, yo soy el que te aparté para cosas grandes y poderosas. Así que la santificación tiene que ser progresiva. La santificación tiene que ser progresiva, porque no podemos estar patinando en el mismo pecado todos los días de nuestra vida. El Señor nos llama y dice la palabra en 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Escuchen lo que le dice el Señor: lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, dice, de nuestro Dios. Caminar en santidad, el Señor es el único que nosotros nos ayuda, porque la santidad tiene que ser el estado del creyente. Ese es el estado del creyente, la santificación en la vida de cada uno. ¿Por qué? Porque Él está con cada uno de nosotros. Caminar en santidad, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, dice, en el temor del Señor. La santificación es obra del Señor. Usted me puede decir: hermana, es que yo no puedo dejar esto. Yo le puedo decir: sí lo puede hacer, porque el Señor está con usted y el Señor le está dando las fuerzas. Esa santificación es obra del Espíritu Santo, acompañado también de nuestra propia determinación, porque esa palabra determinación tiene un significado grandísimo. Es determinarnos qué vamos a hacer con nuestro diario vivir. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido. ¿Qué significa persuadido? Convencido. Estar convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como el Señor nos exhorta a escudriñar la palabra para no ser engañados, pero también nos exhorta a escudriñar la palabra para que como cristianos que seamos, tengamos cambios radicales en nuestro diario vivir. Así que, iglesia, tenemos que estar preparados para los tiempos peligrosos. Por eso, como conclusión, Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, según Cristo. Amados, necesitamos en esta noche determinarnos en Dios. Y así como diariamente nuestra vida física pide alimento, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Así que levante sus manos y solo dígale: Señor, dame la determinación propia
en mi vida, porque usted ya la puso para que yo pueda escudriñar su palabra y poder ser un deleite para mi vida, y que los engañadores no vengan, Señor, a perderme. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.